Vaya abriendo su Biblia a Génesis 8. Vamos a retornar al libro de Génesis, capítulo 8. Hemos estado hablando en las últimas 2 sesiones sobre el libro de Génesis. Hemos estado primero en el capítulo 6, viendo los detalles de cómo Noé recibe un llamado de Dios para construir un arca, recibe un aviso de que va a haber un gran diluvio. Hemos entendido que ambos avisos eran algo nuevo. Noé no conocía lo que era un arca y tampoco sabía lo que era un diluvio. Así que cuando Dios le muestra esto a Noé y pone en él esta carga, le presenta todo un desafío, un reto. Yo creo que si vamos viendo la vida de Noé, nos vamos dando cuenta que si algo caracterizó la vida de este hombre justo y piadoso, fue su obediencia a Dios. Él tuvo retos que atender, posiblemente muchos más grandes que lo nuestro, porque tuvo que enfrentarse a una obediencia desconocida. Él no sabía lo que eso iba a implicar. No sabía las implicaciones del diluvio, no sabía las implicaciones del arca. Después Dios no solamente le pide que sea un constructor, sino que Dios le pide, de acuerdo a lo que Pedro nos dice, que sea un pregonero de justicia. Es decir, que sea un predicador que llama al arrepentimiento, que llama a la gente a venir a cuentas con Dios. Y mientras estudiábamos ese capítulo 6, nos dimos cuenta que Dios tiene maneras de hablar a nuestras vidas. Y yo creo que ese capítulo 6 nos permite entender que una de las formas como Dios va a hablar a nuestras vidas, y tenemos que verlo como un acto misericordioso, es que muchas veces la forma como Dios hablará a nuestras vidas será a través de la forma o de la manera como no lo esperamos. En el caso de los antediluvianos, la expresión de amor de Dios fue mandarles a un predicador por 120 años. Por 120 años ellos tuvieron la voz de Dios. Ahora nosotros, en el contexto general, sabemos que ellos despreciaron la voz de Dios, que ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Pero yo creo que eso nos permite reconocer que en muchas ocasiones, cuando nosotros queremos que Dios hable a nuestras vidas, pudiéramos pensar en muchas cosas, pero en muchas ocasiones Dios enviará simplemente a un hombre con un mensaje, te dirá, abre la palabra y ve lo que la palabra dice. Y luego pasamos al capítulo 7, donde vemos claramente la demostración de Dios. Finalmente el arca fue terminada, los animales llegaron en el tiempo y en el ritmo que Dios quiso hacerlo. El arca fue llena con estos animales. 8 personas entraron a esa arca. Y entonces el relato de Génesis 7 dice que cuando Dios así lo dispuso, Dios cerró el arca. La historia del arca es la historia de Dios, no es la historia de Noé. Dios llamó a Noé, Dios le dio un mensaje que predicar por 120 años, Dios le dio madera, Dios trajo los animales, Dios cerró la puerta, y lo que ahora vamos a ver es que Dios abrió la puerta en algún momento. Entonces, finalmente, la historia de Noé realmente es la historia de Dios. Véanlo ahí en el 8:11. En el capítulo 8, versículo 11 dice, hacia el atardecer, la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Ha pasado más de un año desde que Noé y los suyos están en el arca. La paloma ha salido y ha traído la rama de un árbol. Eso significa que mínimamente hay una altura donde está un árbol y que esa paloma pudo tomar una hoja de ahí. Eso fue una buena señal para la tripulación, para Noé y la tripulación. El hecho de que ya hubiese vegetación que la paloma pudo haber tomado. Entonces yo creo que lo que el capítulo 8 nos va a enseñar es, Dios no se olvida de los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Bueno, los 8 humanos
que estaban ahí en esa arca. Dios tuvo a bien a recordar que esos seres humanos no podían vivir al interior de una arca, que era tiempo de que ellos salieran, y así como la historia Dios la demarca en cuanto a cómo llenó el arca, ahora la historia va a ser contada en cómo esa arca es vaciada. Entonces hay 4 eventos que están sucediendo en este pasaje. Las aguas del diluvio comienzan a disminuir. Número 2, Noé envía un cuervo primero y después a una paloma desde el arca para determinar si hay tierra seca. Número 3, Noé, su familia y los animales salen del arca en las montañas de Ararat. Y número 4, Noé ofrece ofrendas quemadas a Yahvé o a Jehová. Entonces vamos a ver el capítulo y vamos a darle lectura a todo el capítulo esta noche en algunos momentos. Verso 1. Entonces Dios se acordó. Esa palabra es importante. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes 10, y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer la paloma regresó a él trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo a la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Bueno, verso 1. Dios se acordó de Noé. La expresión allí recordar en las escrituras y mayormente en el original del Antiguo Testamento tiene el sentido de mostrar su gracia. Esa expresión, Dios se acordó de Moisés, es Dios quiso mostrarle su gracia a Moisés. ¿De qué forma quiso mostrarle su gracia? Era tiempo de salir, era tiempo de abandonar el arca y de regresar a esta creación. Algunos llaman una nueva creación, unos llaman un nuevo inicio. Lo cierto es que Noé, su familia y los animales que habían entrado al arca eran el único vestigio de la naturaleza humana o animal de la época de los antediluvianos, de la época de los que vivían antes de que Dios trajera el diluvio. En otras partes de las escrituras, nosotros recordamos que Dios utiliza esta misma palabra, se acordó, para mostrar su gracia. Por ejemplo, nosotros pudiéramos leer en Génesis, en el caso de Raquel, cuando la Biblia nos dice que Dios se acordó de Raquel, era una mujer estéril,
Y entonces Dios se acordó de ella y le dio el regalo de ser madre. ¿Qué es eso? Dios le mostró su gracia. O pudiéramos pensar en la nación de Israel, cuando la nación de Israel, a finales del libro de Génesis y principios del libro del Éxodo, la nación de Israel está esclava en Egipto, y entonces la Biblia usa la misma expresión. Entonces Dios se acordó del pueblo de Israel, Dios se acordó del pacto hecho con Abraham y comenzó a activar el plan para liberar a este pueblo de la esclavitud. Ahora Dios se está acordando de Noé y de su familia para que la inundación que Dios mismo envió, el diluvio que Dios mismo envió, comenzara a decrecer. Si hay un mensaje que esto nos comunica en la vida, es entender qué gran consuelo hay detrás de esto. Saber que Dios recuerda a su pueblo en todo momento, saber que Dios recuerda a su pueblo en toda circunstancia, saber que en todo momento Dios tiene el control, que Él no lo pierde. Hermanos, algunas veces una mala teología o una mala aplicación de la teología nos puede llevar a hacer pensar como si Dios hubiera perdido el control, como si Dios no tuviera el timón de nuestras vidas, lo cual es un error. El hecho de que aquí haya un diluvio, el hecho de que aquí Dios haya decidido acabar con toda esta raza humana, que a pesar de tener el mensaje de arrepentimiento por 120 años, ellos no quisieron arrepentirse. Qué gran consuelo es saber que los suyos estamos en sus manos. Qué gran consuelo es saber que cuando tenemos o pasamos por días, por semanas, por temporadas o por años malos, saber estoy en el cuidado de Dios. Bueno, si esa es la condición, qué gran consuelo saber que a pesar de que Moisés ha enfrentado más de un siglo en todo este asunto, Dios sigue teniendo el control. Entonces el pueblo de Dios puede enfrentar pruebas severas. A veces esas pruebas pueden durar poco tiempo o a veces esas pruebas pueden durar mucho tiempo, pero finalmente sabemos que estamos seguros y sabemos que Dios nunca se olvidará de nosotros. Puedes pensar, por ejemplo, en el cautiverio babilónico, 70 años en cautiverio. Dios los lleva a cautiverio, Dios los disciplina, pero Dios no se olvida de ellos. Hay dos cautiverios que se dan en el Antiguo Testamento. Primero el reino del norte, que es llevado cautivo a Siria. El reino del norte fue llevado cautivo a Siria, cuya capital era Nínive, a donde Dios envió a Jonás a predicar arrepentimiento. Y ese pueblo llevado cautivo a Nínive, el reino del norte, los que no estaban identificados con el reino del sur o la tribu de Judá, ese pueblo nunca retornó. Ellos no tuvieron la experiencia que el pueblo de Judá tuvo, que el Señor se acordó de ellos 70 años después y los trajo de regreso a su país o los trajo de regreso a su patria. Entonces, qué increíble saber que esa expresión, Dios se acordó de Noé, aplica para nosotros como sus hijos. En medio de la desesperación, en medio de la agonía, en medio de las pruebas, nosotros podemos orar, Dios, acuérdate de mí. Eso no significa que Dios se va a acordar de ti a la hora siguiente, pero eso nos llena de expectativa, nos llena de emoción, nos llena de una convicción firme y clara de que Dios va a actuar en algún momento. En otras palabras, no estamos a merced del destino, no estamos a merced de la gente, no estamos a merced de un líder político, de un líder económico, de un líder social, de un líder espiritual. No estamos a merced de las circunstancias. Nuestras vidas, si son del Señor, están claramente en sus manos. Así que eso nos permite entender que el pueblo de Dios es un pueblo que tiene una relación con un Dios verdadero, con un Dios vivo y que Él ha prometido estar con nosotros. Si esta expresión de no temas o no desmayes se repite una y otra ocasión en las Escrituras, es porque Dios mismo sabía la necesidad que nosotros teníamos
de que esa expresión estuviera allí. Así que la familia de Noé era la única familia que quedaba en el mundo. Allí estaban ellos flotando en una solitaria arca, en un planeta acuoso, perdidos en el enorme universo, yendo de un lado para otro, por donde el agua los iba llevando, los iba guiando. Finalmente entendemos que no era el agua, era Dios. Lo importante era que Dios mismo amaba a estas personas y había decidido que ellos fueran preservados. Creo que el salmista del Salmo 104 captura el majestuoso milagro en la mano de Dios. Vean ahí en Salmo 104, versos 7 al 9. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron, se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Vean la forma como el salmista capta de una manera poética, claramente es poesía, no es narración, no es profecía, es poesía, pero captura claramente lo que este Dios de Noé, lo que este Dios de Moisés y ahora el Dios del salmista puede hacer. Este es el cuidado, esa es la forma como nuestro Dios puede hacer las cosas, puede atender los asuntos. Y entonces lo que vemos en el capítulo prácticamente es un diario. Lo que vemos en el capítulo prácticamente es que Noé dejó registrado lo que fue pasando. Dios mismo marcó la progresión del diluvio, todo con respecto a la vida de Noé o a la entrada de Noé al arca. Esto significó el corte del viejo mundo y el comienzo del nuevo mundo, con Noé como la única conexión entre lo viejo y lo nuevo. Lo que sigue o lo que hemos leído en los siguientes versículos es la progresión de eventos del gran diluvio, que abarca un total de aproximadamente 13 meses, 14 meses, algunos dan unos días más, otros eruditos dan unos días menos, pero básicamente lo que ha sucedido aquí es la lluvia cayó y comenzó el diluvio, la lluvia cesó y el diluvio alcanzó su máximo nivel, el arca llegó a la cadena montañosa de Ararat, las cimas de las montañas fueron vistas desde el arca, Noé envió el cuervo y después a una paloma, la paloma regresó, Noé envió nuevamente a la paloma y la paloma regresó con una hoja de olivo. Noé envió nuevamente a la paloma y esta ya no regresó. Las aguas se secaron de la tierra y entonces Noé entendió que era un buen día o un buen momento para salir del arca. Así que del calendario de eventos proporcionados en el texto, es claro que Noé y su familia permanecieron en el arca por un poco más de un año. Ahora, quiero que vean esto, la imagen de la salvación aquí es ineludible. Durante la peor catástrofe de la historia del mundo, Dios salvó a esta familia de la inminente destrucción que devoró al resto de las familias. ¿Lo pueden ver? Un arca, algo que nunca habían visto, un diluvio, algo que nunca antes había pasado, un diluvio universal que nunca antes había pasado, pero solo Dios rescata a esta familia en esa estructura de madera que era para ellos realmente algo novedoso. Es que Dios, por un lado, las mismas aguas que devoraron a la raza humana, fueron las mismas aguas que fueron llevando a flote esta arca y que fueron llevando a un buen destino, a una buena parada a la familia de Noé. Así que, ¿qué vemos allí? Vemos salvación. Claramente unos están condenando y otros están salvando y todo está pasando en un mismo ambiente, en un mismo tiempo, en un mismo momento. Bueno, eso nos recuerda claramente o nos anuncia claramente que Dios está salvando, que Dios está preservando. Durante las próximas semanas y meses, el arca, Noé y su familia
confiaron de alguna forma en las promesas de Dios, aquello que Dios había traído, había revelado, había mostrado a Noé que estaba por acontecer a la raza humana, está sucediendo. Prácticamente los hombres en el agua que no fueron salvos, están entendiendo que el mensaje de Noé era correcto, era adecuado, era un mensaje que los llamaba al arrepentimiento, pero ellos no quisieron venir al arrepentimiento. Bueno, Dios mismo escogió, claro, Dios mismo escogió el lugar donde el arca se detuvo. Dios mismo escogió el lugar donde los 8 sobrevivientes descenderían, bajarían de esa arca. Entonces vuelvo a insistir, esta es la historia de Dios. Noé no dijo dónde pararse, Noé no aplastó el freno, Noé no puso el freno de mano. Dios decidió dónde es que el arca quedaría, Dios decidió dónde es que ellos descenderían, Dios decidió que fuera allí en Ararat. Los eruditos del Antiguo Testamento dicen que Ararat era un lugar estratégico porque era un lugar donde prácticamente la nueva creación, los animales pudieron haber ido al norte, al sur, al este, al oeste de una manera equidistante y que por eso Dios había determinado ahí. Bueno, la Biblia no dice eso, pero creo que eso es algo cuerdo. No estaba cargado al sur, no estaba cargado al norte, estaba en un punto céntrico para que esto pudiera ser más firme y más claro. Lo entendemos así. Pero por otro lado, piensen en lo que está pasando al interior del arca. Al interior del arca, esta familia no tenía otra base para la esperanza. Al interior de esta arca, esta familia no tenía otra base para su seguridad de preservación. La única seguridad era Dios. Este Dios que había hablado a su padre 120 años atrás, este Dios que Noé había estado pregonando, este Dios que le había mandado a hacer el arca, este Dios que había cumplido, porque ellos escucharon literalmente los gritos de aquellos que quisieron entrar en el arca en algún momento. Lo único que ellos tenían, si queremos verlo en el aspecto de ver qué es lo que tenían, lo único que ellos tenían era una seguridad. Dios no miente, Dios cumple. Dios no miente, Dios está cumpliendo todo lo que le reveló, todo lo que le mostró a nuestro padre Noé. Dios lo está llevando adelante, Dios lo está llevando a cabo, su plan es inequívoco. Pero ellos pudieron haber sido tentados, como tú y yo somos tentados, a perder la esperanza en el futuro. Por ejemplo, ellos debieron cuestionarse o preguntarse cosas como: ¿las plantas volverán a crecer en la tierra? ¿El planeta volverá a sostener la vida? Y yo simplemente quisiera que te detuvieras ahí un momento, porque cuando regularmente nosotros estamos viviendo en días oscuros como los que ellos vivieron, posiblemente no estás adentro de un arca, posiblemente no está lloviendo afuera, pero una de las primeras cosas que nuestra mente, que nuestra concupiscencia y que también el maligno va a atacar a nuestras mentes y a nuestros corazones es esta falta de esperanza. En esos momentos más oscuros, ellos simplemente tuvieron que confiar en Dios. Por un lado, era lo único, confiar en Dios. Por el otro lado, Jehová no los estaba dejando sin aliento. Estaba con ellos, estaba mostrando su gracia. Y yo creo que si una medicina nosotros podemos aplicarnos cuando estamos en momentos adversos, cuando estamos en momentos difíciles, es precisamente esta. Es recordarnos a nosotros mismos de la necesidad que tenemos en confiar en Dios. La necesidad que tenemos de confiar en Dios. El día más oscuro de nuestra vida o de nuestra alma, lo que se nos requiere es que confiemos en el Señor. Observa cuántos salmos pudiéramos
pasarnos o pasearnos por todos los salmos y pudiéramos encontrar expresiones como confía en ti, esperaré en ti, inclinaré mi rostro ante ti, ayúdame. Todos estos salmos que hablan de la experiencia personal de los poetas, mostrando esta parte evidentemente. Entonces vean que detrás de este pasaje, de un pasaje que tiene eventos, días, fechas, podemos encontrar realmente un mensaje esperanzador en el Señor. En el día 270, desde que Noé subió al arca, aparece una hoja de olivo llevada por la paloma. Toma semanas o incluso meses para que una planta germine y crezca. Así que cuando Noé vio la hoja de olivo, debió haber concluido que las aguas habían bajado, al menos lo suficiente como para que las plantas crecieran. Pero por orden de Dios, Noé continuó manteniendo a los animales con él hasta que hubo suficiente comida en la tierra para sustentar a los animales al salir del arca. ¿Ven el cuidado de Dios? ¿Ven cómo Dios cuidó de cada detalle? ¿Ven cómo Dios observó cada detalle? Un pastor alemán comentó, un ser humano alemán que es pastor. Digo, es que en una cultura tan perrina como la que vivimos, no vayan a pensar otra cosa. Pero un hermano alemán comenta que en este capítulo el diario de Noé permanece abierto ante nosotros. O sea, si tú vas al diario de una persona y tú encuentras que se le ocurrió comenzar a escribir, él va a poner algo así como día 1, día 2, y a lo mejor va a brincar al día 15, porque ya 2 días es mucho para él escribir, o al día 20, pero más o menos va a registrar cronológicamente cómo los eventos fueron pasando. Lo que tienes aquí es el diario de Noé. Está cronológicamente diciendo lo que pasó. Y por eso es que este hombre alemán está diciendo, tenemos frente a nosotros el diario de Noé abierto. Verso 15. Entonces dijo Dios a Noé. ¿Quién dijo? Dios. Dijo Dios a Noé, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé. ¿Ven esa obediencia? No dijo, Señor, no. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Así como Dios le había dado órdenes precisas de cómo construir el arca, le había dado órdenes precisas de cómo introducir a los animales, así como esos animales comenzaron a llegar bajo las órdenes del Creador. Ahora vemos que Dios le da órdenes precisas y Noé simplemente sigue la agenda de Dios, sigue el plan de Dios. No tiene su propia agenda. No tiene su propia agenda. Esta es la agenda de Dios. Este es el director. Dios tiene la batuta, nunca la ha soltado. Entonces piense por un momento simplemente, porque eso nos debe llamar a la reflexión. Cuando nosotros entramos en dilemas, en luchas con nuestro sometimiento con Dios, simple y sencillamente es porque queremos la batuta, es porque queremos llevar el guión, el orden, es porque queremos llevar la pluma de nuestra agenda. Y eso no funciona así. Dios es quien está haciendo las cosas. Una vez más, entonces, somos testigos de la fe y de la paciente obediencia de este hombre alrededor de toda la prueba. Durante 220 días completos, el arca había
reposado en las montañas de Ararat, mientras las aguas seguían disminuyendo. Bueno, seguramente la familia debió haber querido abandonar el arca durante la larga espera, pero Noé pacientemente esperó las órdenes de Dios. ¿Cómo lo esperó? Pacientemente. Posiblemente la familia de Noé nos representa a nosotros, que quisiéramos salir, correr de ciertas actitudes o de ciertos patrones o de ciertas experiencias. Y el Señor dice simplemente no es el tiempo para ti. Después de 1 año y 10 días, entonces Dios les declara, pueden salir. 1 año y 10 días. Bueno, esto es maravilloso. Dios marca el inicio, Dios marca el final de la travesía para Noé y los suyos. Es como cuando estamos en una prueba, la que sea, no le voy a poner nombre. Y entonces estamos en la prueba y estamos diciendo, pero que ya se acabe, Señor. Bueno, esa es una mala oración. Te voy a dar mi experiencia. Cada vez que yo le digo al Señor, pero que ya se acabe, entonces el Señor dice, no estás listo para salir. Porque no entendemos la lección. No somos nosotros ordenándole al Señor cuando pruebas terminan. No somos nosotros diciéndole a Dios, Dios, ahora sí te pasaste, ya sácame de esta. No. Quien lleva la agenda es Dios. Entonces Dios dice a Noé, pueden salir. Vean el verso 20. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Noé, espérate, hay muy poquitos animales y a ti se te ocurre matar. No se trata de matar en este momento, se trata de que la especie vuelva a multiplicarse. Detente, Noé. ¿De quién es la historia? De Dios. Y Noé está saliendo con todos esos animales y con su familia. Yo no quiero especular porque hay muchos que especulan. Algunos piensan, creo que lo más claro que leí, algunos piensan que había 45,000 animales. Entonces no son tan pocos animales los que allí había. Pero el punto es este, estamos repoblando la tierra, no es tiempo de matar a nadie. Es tiempo de que la especie se multiplique lo más rápido posible, porque nosotros venimos de un mundo donde había humanos y donde había animales por doquier. Sin embargo, Noé hace algo sorprendente. Edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Vean la respuesta de Dios. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Y lo que Dios prácticamente está haciendo en esa última declaración del capítulo 8 es que está de nuevo arreglando el asunto de las estaciones. Es decir, mientras el diluvio estuvo presente y Noé estuvo en estas aguas flotantes, lo que podemos entender es que este ciclo regular que el año tiene, entramos con invierno, vamos a la primavera, pasamos al verano, luego vamos al otoño. Ese ciclo de alguna manera no había sido visible para la creación. Lo único que Dios está diciendo al final del diluvio es, todo debe regresar a ese marco o a ese entorno del ambiente en el que la creación había estado antes del diluvio. Vean, inmediatamente al salir del arca, Noé construye entonces este altar a Yahvé para adorarlo según el método prescrito en el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento, pero en la era después de Noé, no antes de Noé. No hay nada escrito aquí, no están las leyes o las reglas levíticas para decir hay que presentar una ofrenda así o hay que traer un animal así.
No, esta era la actitud devota de Noé, queriendo decir, vamos a agradar al Señor, vamos a adorar al Señor. Aunque no se nos dice cuántos tipos de animales limpios había en el arca, debió ser un número limitado, eso sí lo podemos entender. Recuerden la orden clara de Dios acerca de las especies o cómo entraron las especies. Esos eran los últimos animales vivos en la tierra. Sin embargo, Noé no dudó de entregarlos al Señor, de sacrificarlos al Señor. Noé a este punto ha entendido que el Dios al que él sirve es un Dios vivo. Es un Dios que puede hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que nosotros podemos pensar. Así que dicha ofrenda de Noé simboliza la dedicación completa de los que adoran al Señor. La ofrenda de Noé en este pasaje representa, simboliza la dedicación completa de los que adoran al Señor. ¿Cómo es la dedicación completa de los que adoran al Señor? Señor, te voy a dar todo, porque todo es tuyo. ¿Lo ven? No solo te voy a dar mi canto, no solo te voy a dar mis palabras, te voy a dar todo. Me voy a desgastar en ti. Te voy a dar mi vida, te voy a dar mi tiempo, te voy a dar de mis finanzas, te voy a dar de mis fuerzas, te voy a dar todo lo que tú me demandes. Eso es lo que significa dedicación completa. Cuando esa dedicación completa no está en nuestro corazón, entonces nosotros vamos teniendo apartamentos o departamentos, muchos sectores en nuestro corazón, ¿no? Bueno, Señor, sí voy a ir a adorarte el domingo a la iglesia, pero no toques mi agenda, porque mi agenda es mía. Y entonces tienes el primer locker ahí con tu agenda. Y después yo digo, bueno, Señor, sí, mira, te voy a dar mi canto el domingo, pero no toques este aspecto de mi familia, porque aquí lo tengo en este otro locker. Bueno, eso no es adoración completa. Es más, eso sería como un remedio de adoración. No llega a ser una adoración genuina. ¿Se acuerdan de Juan 4, la conversación de Jesús y la mujer samaritana? Hablando de la verdadera adoración, una adoración en espíritu y en verdad. Es decir, que mi interior y mi exterior están comunicando la misma cosa, porque a veces mi boca puede comunicar una cosa que mi corazón no va a estar allí para respaldar. En otras palabras, el hombre exterior se ve bien, pero el hombre interior puede estar destruido o puede estar comprometido con su propia pecaminosidad, con su propia agenda, con su propio tiempo. Y eso finalmente nos lleva a darle migajas al Señor. Migajas al Señor. Cuando realmente nuestra adoración debería ser plena o completa, entonces resulta que yo no estoy trayendo, voy a usarla simplemente como una metáfora, yo no estoy trayendo el pastel completo, yo estoy trayendo todo eso que quedó en la plancha o en la base del pastel, o ruritas, ¿no? O bueno, no sé cómo llamarlo. Pero yo vengo delante del Señor y digo, Señor, aquí está mi adoración, te la traigo. Pero ¿qué crees? El Señor conoce nuestro corazón. Entonces, el tipo de adoración que Noé presentó aquí es un tipo de adoración que es, mi vida entera está dedicada a ti, Señor. Puedes hacer con ella lo que tú quieras, porque he entendido el tipo de Dios al que yo sirvo. La semana pasada tuve una de esas semanas muy largas, días muy largos, amaneciendo muy temprano y durmiendo muy noche. Y no sé si era como jueves o viernes, llegué a la cama y estaba bien cansado y estaba listo para dormir sin ningún preámbulo. Y entonces recordé a esta amada hermana que hace algunos años me ayudaba a entender un poquito el servicio cristiano. Y me dice, ¿qué haces cuando vas a la cama? ¿En qué piensas? ¿En qué meditas? Y entonces ella me decía, asegúrate cada noche que cuando vas a la cama, realmente estás cansado porque adoraste al Señor todo el día. Realmente llegaste allí en un punto de decir, Señor, hice lo que quisiste que tenía que hacer. No viví con planes para servirte.
Porque mira, a estas alturas de mi vida he escuchado a mucha gente tener planes de servicio cristiano que no quedan más que en planes de servicio cristiano. Cuando yo tenga esto voy a servir al Señor así. Resulta que él lo tuvo, pero nunca sirvió al Señor. ¿Lo ven? Entonces, una cosa es tener planes para adorar o planes para servir al Señor y otra cosa es servirlo y adorarlo. Entonces, ¿qué está haciendo Noé aquí? Está entregando todo delante del Señor. Está comprometiendo lo que aseguraba su futuro. Está entregando estos animales que pudieran representar su futuro. Ahora, piénsalo desde el aspecto familiar. Las familias piadosas están trayendo a Dios lo que tienen. Noé no es la excepción de esa regla. Incluso después de haber pasado por la catástrofe peor de la historia, hasta ese momento o hacia ese día, él está dispuesto a dedicar toda su adoración al Señor. Entonces, ofrecer sacrificios de oración, ofrecer sacrificios de gratitud, nos lleva a tener esta actitud. Antes de sentarnos en nuestra mesa para tener una comida básica, o sea, el desayuno, la comida o la cena, te detienes para decir gracias, Señor. En cosas tan sencillas, vamos perdiendo la vitalidad de una adoración genuina. Estás recibiendo a un familiar. Comienza simplemente la agenda de recibir a ese familiar o te detienes y dices, ¿sabes qué? Gracias que llegaste con bien. Gracias, Señor, que lo trajiste con bien. Has salido de un hospital porque fuiste por alguna razón o fuiste a visitar a alguien. ¿Adoras al Señor porque no estás en ese hospital? Ayer no sé si leyeron esta nota en las noticias, ¿no? Pero supieron de este evento en la cárcel en Culiacán, lo que pasó allí, y luego alguien me manda, hey, cuídate. Y yo, ¿por qué? Le digo, hay un pastor que se quedó ahí adentro. Bueno, sí, pastor Eusebio de 50 años, quedó detenido unas horas adentro de la prisión, pero entonces la gente luego conecta cosas raras, ¿no? No sé por qué me decía que me cuidara, ¿no? Pero bueno, la gente conecta cosas extrañas a veces. Ponte a pensar en esto. ¿Cuántas cosas haces en el día o hacemos en el día que pudieran comunicar que realmente nuestra adoración es genuina? Un montón, hermanos. Un montón. Me subo al carro y voy a echar gasolina porque no tengo gasolina. Salgo de la gasolina y digo, Señor, gracias que proveíste para echar gasolina. Gracias que vengo manejando un carro. Gracias que mi carro tiene aire y el calor apenas empieza. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, hay un montón de cosas que nos deberían hacer brindar adoración a Dios de manera genuina. Si no lo haces y tu único tiempo de adoración es venir aquí el domingo y el jueves, tú estás entregando lo que te sobra, no lo que tienes. Y Noé nos modela esa adoración de entregar todo lo que tenía. De esta manera Noé estaba mostrándole a su familia que la adoración es una prioridad. La adoración es una prioridad. ¿Cómo modelamos eso para nuestra familia? ¿Cómo le decimos a nuestra familia que verdaderamente la adoración es una prioridad? Bueno, hay cosas sencillas, podemos comunicar con palabra, pero mayormente comunicamos a nuestra familia que la adoración es una prioridad con hechos. Con hechos. Yo estaba el domingo en la tarde en un servicio de ordenación de un pastor. Me habían pedido hace unos meses que acompañara a un pastor en su servicio de ordenación y fuera parte del presbiterio, que puso manos sobre él para presentarlo a la iglesia como su pastor. Y días previos al evento me mandan el orden del servicio y me piden que dé un consejo a la congregación en esta nueva etapa de la congregación. Y me ponen 2 o 3 minutos, sea breve. No sé por qué me pusieron eso, pero después me di cuenta que se los habían puesto a 3, 4 que íbamos a entrar así en una ráfaga de dar consejos rápidos, ¿no?
Ya no me acuerdo ni qué cosa dije, pero al final de la reunión viene una hermana y me dice, gracias por recordarnos. Mencioné algo así como que la predicación requiere oídos bíblicos u oídos expositivos y que por esa razón el servicio no empieza el domingo a las 11, por esa razón el servicio empieza el sábado cuando te vas a la cama. Y entonces esta hermana me dijo, viene y me dice, gracias por decirme algo que aunque lo sabemos o lo hemos pensado en alguna vez, no es algo que recordamos continuamente. Entonces una adoración genuina comienza con este tipo de ideas firmes y claras de lo que es nuestra adoración al Señor. Observen que esa referencia de la adoración de Noé es la segunda expresión de adoración que hay en el libro de Génesis. En el libro de Génesis se nos ha dicho solo que Abel adoró al Señor o presentó sacrificios delante del Señor. Ahora se nos dice que Noé también lo hizo. Bueno, estos son recordatorios tempranos en las Escrituras de que el hombre pecador no puede acercarse a un Dios justo excepto por medio de un sacrificio. Ese es un recordatorio de la historia de la salvación, que no hay forma en la que pecadores podemos acercarnos a Dios a través de nuestra justicia, sino solo por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Así que a medida que el humo se elevaba del altar, los cuerpos humeantes de los animales producían un dulce olor a Jehová, y entonces la promesa de Dios se derrama sobre Noé y promete no maldecir a la tierra nuevamente de esta manera. Escucha cómo a lo largo de la Biblia Dios muestra esta adoración. En Ezequiel 20:41, como aroma agradable los aceptaré cuando los haya sacado de entre los pueblos y los haya recogido de las tierras donde están dispersos. Mostraré mi santidad entre ustedes a la vista de las naciones. Bueno, Ezequiel está escribiendo esto en el día del cautiverio babilónico. Los voy a sacar de la tierra, les voy a mostrar mi gracia abundante, les voy a mostrar mi santidad. Es Dios, es la agenda de Dios. O lo pueden ver en 2 Corintios 2, 15 y 16. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién está capacitado? Vean cómo el deseo de Dios, ya no estamos en un altar de piedra, ya no estamos en la época antes de la cruz, donde los sacrificios eran presentados con fuego y esos animales. Pero ahora Dios mismo está diciendo, quiero que ustedes sean un aroma fragante de Cristo. Bueno, esa es la adoración genuina. Esa es genuina adoración. Así que la promesa de Dios a Noé fue muy importante para el futuro de la vida en la tierra. Si los hombres iban a dominar la tierra construyendo casas, desarrollando tecnología, estableciendo comunidades, entonces los hombres tendrían que confiar en esa promesa. Yo escuché una historia hace unos 20 años, más o menos. Esa era la historia de un predicador acerca de su nieto. Su nieto era un niño de 6 o 7 años que vivía en San Antonio, Texas, y se desbordó un canal o un río, no recuerdo. La familia vivía muy cerca de donde ese canal pasaba. Entonces los niños estaban jugando en su garage y el agua comenzó a entrar por el agua. Y cuando el agua comenzó a entrar por el agua, las dos hermanas de este niño comienzan a gritar, ¡oh, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar! Entonces el niño se sube arriba de una silla, está viendo que el agua está subiendo, se sube arriba de una silla, después brinca arriba de unas cajas y el niño comienza a predicarles a sus hermanas. Oh, no estén tristes y cansadas, recuerden lo que la Biblia dice, Dios no va a volver a destruir la tierra por agua. Y yo recuerdo a ese abuelo hace unos 20 años decir, yo creo que este muchacho va a seguir la línea de la familia y va a llegar a ser un predicador. Traigo la historia porque finalmente este chico ahora es un predicador. Y el otro día me causó mucha risa, mayormente predica en el inglés, pero me causó mucha risa que me detuve un poco a su mensaje y estaba recordando, tuve la otra parte de la historia, estaba recordando este evento de cuando él era un niño y entonces les estaba animando a sus hermanas a confiar
en las promesas de Dios. Entonces Dios dice, no más lo volveré a hacer. No más. Entonces Dios asegura a Noé que este tipo de cataclismo no ocurriría de nuevo. Dios también prometió regular al mundo dándoles estaciones, ciclos naturales, patrones. Y esta promesa proporcionó la regularidad en la naturaleza, que es esencial para el desarrollo científico o de todo tipo de tecnología. A veces miramos las acciones de Dios como el diluvio y pensamos en ellas como un castigo. Pero realmente lo que el capítulo 8 nos demuestra una y otra vez, Dios es un Dios de toda gracia. Dios es un Dios de toda gracia. El pacto de Dios después del diluvio nos confirma la gracia de Dios. Entonces vamos a terminar. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y en obediencia? ¿Cómo nos enseña el pasaje, el capítulo entero de Génesis 8, a andar en obediencia en el Señor? Número 1, Noé confió en Dios y su fe estuvo marcada por su obediencia a cada orden que Dios le marcó. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Caminar en obediencia. Caminar en obediencia a Dios. ¿Con qué frecuencia dices que confías en Dios, pero luego te niegas a hacer lo que Él te dice que hagas? Aunque las órdenes de Dios para nosotros el día de hoy pueden no ser tan específicas como las órdenes que Dios le dio a Noé, aún podemos mirar en su palabra para dirigir nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestras palabras y nuestras acciones en la vida. Por sus leyes, Él gobierna nuestras interacciones con los demás. Por su palabra, Dios nos dice cómo pensar, cómo hacer negocios, cómo educar a nuestros hijos, cómo relacionarnos con otras personas, cómo servir en la iglesia local, cómo debería gobernar el magistrado civil. Todo esto se encuentra en los 66 libros de la Biblia. Nuestros hijos deberían de estar familiarizados con libros como Éxodo, Deuteronomio, Proverbios, los Evangelios, las epístolas. Cada momento de nuestro día debería ser gobernado por los imperativos que se encuentran a lo largo de la palabra de Dios, porque si confiamos en Dios, vamos a confiar en su palabra, que va a ser nuestra guía para toda actividad diaria. Entonces, ¿qué nos enseña Noé? Debemos obedecer a Dios. Número 2, Dios recibió a Noé y prometió un respiro del juicio por su sacrificio animal. Dios recibió la adoración que Noé ofreció en aquel día. ¿Qué nos enseña eso? Nadie puede acercarse a Dios sin sacrificio. Por eso debemos acercarnos a Dios a través del sacrificio de su Hijo unigénito. O sea, no hay manera en la que una persona pueda adorar a Dios genuinamente si esa persona no ha sido lavada por la preciosa sangre de Cristo. ¿Cuál es la base de mi adoración? ¿Cuál es la base de tu adoración? Nuestra redención. Primero Dios nos redime. Una vez que nos redime, nosotros adoramos de la forma genuina. ¿Por qué? Porque la única manera o la única ofrenda agradable que Dios está recibiendo es la de su Hijo amado. Cuando yo canto, cuando yo leo la Biblia, cuando yo le predico a alguien el Evangelio, cuando yo tomo un pequeño grupo para discipularlo, para ver a Cristo crecer en él, nada de eso funciona si yo no me he acercado al Señor Jesucristo como mi Salvador. Entonces, este es el sacrificio que Dios valida y por eso tengo que acercarme por la única obra de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios, porque Dios elimina las amenazas que la condenación produce sobre nosotros. Demos gracias a Dios porque su sacrificio es
una vez y para siempre, de acuerdo a lo que la epístola a los Hebreos dice, y entonces estamos seguros en el Señor. No estamos dudando de la obra de Cristo, estamos confiando cada día más y más en que la obra de Cristo fue perfecta. Número 3, como cristianos vivimos nuestras vidas creyendo en las promesas de Dios. Dios dio promesas a Noé en este pasaje, promesas que lo debieron haber traído paz, traído aliento. Eso nos va a librar del temor. No vivimos con un temor constante de que un cometa destruya la Tierra el próximo año o el próximo mes. No estamos paniqueados. Yo estaba recordando hace unos días que cuando la pandemia comenzó y cuando nos fuimos había comenzado ya en Estados Unidos, o había esta locura de todos comprar papel de baño en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que la prensa nos reportaba que había filas y filas y la gente almacenó papel de baño? Y yo recuerdo que recibí una llamada. En esa llamada, esa llamada me la hizo un hombre con una posición económica bastante holgada, y que por azares del destino había llegado al pastoreo. Y esta fue la llamada de este hombre de poca fe. Escuchen la llamada. Necesitas salir y correr y comprar unos 3 costales de arroz, unos 3 costales de frijol, llenar toda la cena, porque esto se va a poner muy difícil. El asunto viene muy difícil y yo estaba pensando en ti. De alguna manera tienes que asegurarte que vas a tener algo de comida en tu casa. Yo recuerdo que colgué, me aseguré que el teléfono estaba en rojo y que estaba ahí. Y yo le digo a mi esposa, no vas a creer la llamada que yo acabo de recibir. Si esta llamada me lo hubiera hecho una persona que vive al día, yo hubiera dicho, este hombre está realmente entendiendo la dinámica de lo que viene. Pero no le entiendo de un hombre con la holgura económica de él, ni tampoco con la posición como pastor. No lo entiendo. O sea, esto en vez de ser animante, es desanimante. Estábamos viviendo ese caos de no saber qué iba a pasar y entonces estábamos seguros de algo. Dios nos va a sostener. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para obrar. Entonces el punto es, ¿confías en las promesas de Dios? Bueno, ¿cómo un cristiano vive confiando en las promesas de Dios? Hermanos, estamos seguros en sus manos. ¿No te es suficiente saber que estás seguro en tus manos? Hebreos nos dice que nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, está a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros todos los días. ¿No te es suficiente la intercesión de Cristo? El Evangelio de Juan nos dice que Dios ha enviado a su Espíritu Santo para llenarnos de toda verdad, ser nuestro maestro. ¿No te es suficiente que la Trinidad de alguna manera está comprometida con nosotros? Qué increíble. Pero entonces la Biblia nos da esa confianza. Si creemos en la verdad, si creemos en la palabra de Dios, una palabra que está llena de promesas, y si confiamos en que Dios tiene control absoluto sobre este mundo, entonces podemos contar con la regularidad de los procesos naturales. Nuestro trabajo es esforzarnos, ejercer dominio sobre aquello que Dios ha puesto a nuestro alcance. Dios ha prometido que seremos bendecidos si nos aplicamos en nuestro trabajo. Bueno, eso debería ser suficiente para evitar un sentimiento de futilidad. Eso debería de ser suficiente para entender, Dios me está guiando, Dios me está dirigiendo, tenemos la base más sólida en Dios. Por lo tanto, nuestro deseo y nuestro anhelo al llegar a este capítulo 8 del libro de Génesis debería de ser ese. Confía en que Dios está llevando a cabo su agenda en tu vida, obedécelo. Si no lo estás obedeciendo, ven y obedécelo. Si no estás adorando genuinamente, ven y adora genuinamente. Si no estás llenando estos 2 aspectos de la vida de Noé que se nos ejemplifica aquí, entonces pídele perdón al Señor, arrepiéntete. Ven, enmienda tu camino y confía en Dios para cada momento negro o triste de la vida. Simplemente este es un recordatorio que de este lado de la eternidad
el sufrimiento nos va a acompañar. Y aunque a veces el sufrimiento es algo despreciable por nuestra naturaleza de manera natural, no puedes dejar a un lado esta maravillosa promesa. Dios está con los suyos, Dios tiene un plan con los suyos y Dios va a llevar adelante ese plan con los suyos. Señor, te doy muchas gracias esta noche, que podemos acudir a ti en alabanza y en adoración. Te doy muchas gracias que podemos venir delante de ti confiando y estando seguros de que tú vas a obrar. Padre, no estamos en un arca, no estamos navegando a la deriva, no estamos yendo de aquí para allá sin una dirección clara, pero claramente el diluvio universal tiene tanto que enseñarnos, porque a través de él salvaguardaste a esta familia, los mantuviste con la seguridad y la confianza de que tú estabas cuidando de ellos, y yo creo firmemente que esa es la misma seguridad que nosotros deberíamos tener cuando vivimos momentos adversos. Si no la hemos tenido, si no la tenemos ahora mismo, danos esa seguridad. Permite que podamos confiar en tu plan, pero no lo dejamos todo en tus manos. Permite que yo pueda hacer lo que me toca hacer. Si no estoy obedeciendo, si no estoy adorando como Noé lo hizo aquí, llámame al arrepentimiento. Llámame al arrepentimiento. Mi carne es cómoda. Mi carne no quiere sacrificios. Mi carne no quiere entrar en una situación donde yo deba buscarte, donde yo deba comprometerme. Padre, puedo vivir toda una vida de hacer planes. Puedo vivir toda una vida de soñar y nunca hacer nada para ti. Líbrame de eso. Dame la fuerza, la gracia y el reconocimiento de que tú has prometido estar con nosotros cada día hasta el fin. Así que pedimos eso en el nombre de Jesús y te adoramos en esta hora. En tu nombre oramos, Señor, y pedimos que nos lleves a casa con bien. Te damos gracias esta noche y te adoramos. Amén. Amén. Pues que el Señor les guarde y les bendiga. Si Él lo permite, nos vemos el domingo por la mañana.